Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Guadalupe Figueroa Parra, estudio en la Escuela Facultad de Agricultura Valle del Fuerte, soy del grupo 1.1 y el día de hoy vengo a hablarles sobre todo lo visto durante el semestre en la materia de agrometeorología impartida por la maestra María de Lourdes Leiva Aguilera. Durante la unidad 1 en este semestre pudimos realizar diversas actividades, entre las cuales estaba un cuestionario que fue la primera actividad. Este cuestionario nos hablaba de cómo podíamos realizar o conocer la información meteorológica. Pues la información meteorológica se puede conocer mediante diversos modelos matemáticos. Estos modelos primero requieren conocer el estado de la atmósfera, su estado inicial. Una vez que se conoce, se tiene que agregar un modelo de predicción y a este se le suman las condiciones iniciales y condiciones del entorno. Una vez que ya se realiza todos estos pasos, se podría decir que el modelo ya está listo para poder realizar la predicción. También estaba que si esta otra pregunta que nos decía que qué es y cómo funcionaba el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional nos ayuda en nuestro país a saber todas las condiciones climatológicas que están sucediendo a nuestro alrededor y las que están por suceder. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos sirve el Servicio Meteorológico Nacional para conocer si puede haber algunos desastres naturales como pueden ser terremotos, huracanes, como pueden ser sismos, tormentas, frentes fríos, entre muchos más. Y una vez que nosotros conocemos todos estos desastres que se pueden ocasionar, tomar las medidas necesarias y así estar bien informados sobre el clima que ocurre a nuestro alrededor. Además también nos decía que es la OMM, pues es la Organización Mundial eh, de, de Meteorología. Esta nos ayuda para que se haga una relación entre todos los servicios nacionales y así poder realizar diversos modelos que nos ayuden con las predicciones del clima y que pues estos modelos sean concisos en realizar las predicciones y así pues poder cuidar nosotros de los desastres que puedan ocurrir o de las diversas situaciones que puedan ocurrir en el clima. Otro de los temas que nosotros pudimos llevar a cabo durante la unidad 1 fue las capas de la atmósfera. Las capas de la atmósfera son definidas por la temperatura que provoca la altitud. En orden ascendente, las capas de la atmósfera son troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. La troposfera es aquella capa que está directamente cercana a la superficie terrestre, es la que más interactúa con nosotros y aquí mide de 10 a 15 kilómetros desde el nivel del mar de espesor. Esta capa es la que tiene más interacción con nosotros debido a que aquí es solamente donde se puede generar vida, ya que si contamos con mayor altitud perdemos temperatura y perdemos oxígeno. Por lo tanto es la única que puede tener vida. La siguiente capa es la estratosfera. Esta capa está directamente enseguida de la troposfera, mide de 30 a 35 kilómetros desde el nivel del mar. En esta capa sucede un proceso de suma importancia para todos nosotros que es la capa de ozono, que es la que permite que no nos entren los rayos dañinos del sol directamente. Es como su nombre lo indica, pues es una capa que cubre todos estos rayos y que pues no entren directamente y nos dañen de una manera irreversible. La siguiente capa es la mesósfera. Esta capa también considero que es de suma importancia debido a que en esta capa todos los meteoritos que intentan llegar a tierra se desintegran o se descomponen y pues tiene 30 kilómetros de espesor. La siguiente capa es la termósfera. En esta capa mide de 500 a 1000 kilómetros de espesor. Esta capa es donde se desarrollan todos los transbordadores y donde se lleva a cabo las auroras boreales. La siguiente capa es la exósfera.
esta capa pues es la última capa de la atmósfera. Si bien no se sabe cuánto es la distancia que mide desde la termósfera hacia la exósfera, pero se sabe que es la capa más alejada de la atmósfera. Los temas vistos durante el desarrollo de la unidad 1 son los elementos y factores del clima. Los elementos del clima son el conjunto de componentes que interactúan en las capas inferiores de la atmósfera, llamada troposfera. Dentro de los elementos del clima podemos encontrar muchos, pero los más importantes son temperatura, presión atmosférica, nubosidad, insolación, radiación solar, entre muchos más. La temperatura es la cantidad de energía calórica acumulada en el aire medida en grados. Las precipitaciones es el agua que cae sobre la superficie terrestre. Esta puede presentarse de manera líquida o sólida. La humedad es la cantidad de vapor contenida en el aire. Esto no quiere decir que entre mayor saturación, mayor es la humedad. Los vientos son el movimiento de aire de la atmósfera. Los factores que influyen en el viento puede ser viento frío, caliente, húmedo o seco. La presión atmosférica es el peso que ejerce una masa de aire sobre la superficie terrestre. La nubosidad son todas aquellas nubes que cubren el cielo. Esta es de su importancia debido a que ayuda al sobrecalentamiento de la superficie terrestre al mandar los rayos solares al espacio. Los factores que influyen en la nubosidad pueden ser temperatura, radiación solar, condensación, evaporación, entre otros. La evaporación es aquella que influye en el nivel de precipitaciones de un lugar. Los factores que pueden influir en ella son la ubicación geográfica, radiación solar, así como la temperatura ambiente. La radiación solar es la radiación electromagnética del Sol. Esta, pues, en cualquier proceso o cambio que ocurra durante la radiación solar va a provocar un cambio en el clima, dependiendo en qué estación del año nos encontremos, dependiendo del clima, dependiendo todo este tipo de factores es en cómo va a influir la radiación solar. Por último, en los elementos más importantes del clima tenemos la insolación. La insolación es la cantidad de horas que tiene el sol a lo largo de todo un día. Los factores del clima son aquellos que cambian el comportamiento del clima. Estos debido a su presencia, a cómo interactúan y cuánto es su fuerza, es cómo se van a presentar los diferentes tipos de clima que existen en el planeta. Dentro de los factores del clima podemos encontrar los más importantes como altitud, latitud, longitud, relieve, corrientes marinas, entre muchas más. La latitud es la distancia que parte desde el punto del ecuador, ya sea hacia norte o sur, pero que parta del ecuador, y esta genera cambios en flora, fauna, temperatura, entre muchas más. La altitud es la altura medida en metros desde el nivel del mar hacia un punto cualquiera de la superficie terrestre. El relieve es aquel que determina las formas que tiene la corteza terrestre. Estas interactúan con las temperaturas o las precipitaciones. La dirección de los vientos, estos pueden ser estacionales o planetarios. Estos van transportando humedad de un sitio a otro. La longitud es aquella que se podría considerar que va desde un punto cualquiera del globo terráqueo hacia el meridiano cero, y una vez que sucede esto se convierten en dos hemisferios, el hemisferio occidental, que es oeste, y el oriental, que es el este. Las corrientes marinas son masas de agua que se desplazan a lo largo de los océanos y estas pueden recorrer grandes distancias. Durante la segunda unidad pudimos llevar a cabo el tema de radiación solar. En esta, pues, la radiación solar
es aquella energía emitida por el Sol, la cual se propaga en todas las direcciones a través del espacio por ondas electromagnéticas. Sobre energía radiante nos decía que era toda aquella energía emitida por los cuerpos cuya temperatura superara el cero absoluto. Esta se propagaba por ondas electromagnéticas. De este tema de radiación solar nos hablaba sobre la diatermancia. Esta es la capacidad de no absorber casi la energía, sino de transmitirla. Durante el cuestionario realizado de radiación solar 2, también tuvimos algunas preguntas que fueron como ¿cuál es la importancia de la capa de ozono? Considero que la capa de ozono es de suma importancia ya que permite que los rayos dañinos no nos penetren directamente hacia nosotros. Considero también que esta capa, pues sin ella no podríamos tener vida probablemente o fuera muy difícil. Durante la unidad 2 también tuvimos la oportunidad de realizar el reporte de la práctica que se llevó a cabo en el campo experimental Valle del Fuerte INIFAP. Esta práctica se llevó a cabo con el fin de que nosotros conociéramos la estación meteorológica que ahí se encuentra. Esta estación meteorológica es una estación meteorológica automatizada, es de marca australiana y su nombre es Aitken Telemetry. Las casetas meteorológicas se empezaron a utilizar hace aproximadamente unos 30 años, a partir de los años 90 al 95. Fue cuando estas casetas automatizadas se empezaron a utilizar en las parcelas para así poder determinar las condiciones climatológicas y saber cuándo era el momento oportuno para su riego. Principalmente para eso se utilizan las casetas, para las programaciones del riego o de los cultivos. Las casetas meteorológicas hace más de 30 años no existían en sí así como las que tenemos hoy en día. Estas casetas no eran casetas, sino que había una persona encargada para, para hacer las anotaciones o adaptaciones que se requerían y así poder conocer las condiciones climatológicas y determinar cuándo era el momento oportuno del riego. Las casetas automatizadas empezaron a surgir con el paso de los años y cada vez han sido más y más mejoradas. Anteriormente se utilizaba una persona, que esta persona evaluaba los criterios que se tenían y así poder determinar si era oportuno o no regar los cultivos. Esas condiciones era, por ejemplo, temperatura, humedad, era radiación, y para esto todo esto se tomaba de manera manual. ¿Qué nos quería decir esto? Que se tenía que realizar con un termómetro de mercurio cómo era la temperatura y pues estas adaptaciones o estas notas que tenían no siempre eran verdaderamente reales porque al ser de manera manual estas casetas pues no tenían la forma precisa de conocer si eran datos reales o no, o la persona encargada se podía equivocar con un número y hacía que fallaran las, las condiciones que se tenían. También durante el reporte de la práctica que realizamos pudimos darnos cuenta de que todos los datos que se realizaban o se procesaban en la estación meteorológica era, era para enviarse a la ciudad de Aguascalientes y ya de ahí se regresaban todos los datos, pero ya de una forma como muy concisa o de una manera muy amplia, que en el campo experimental los encargados de ahí tenían que realizar en forma de una aplicación una manera en cual poder organizar los datos y así poder comprenderlos. Además, también pudimos notar que esta estación meteorológica es sencilla de utilizar, es estar checando que todos los aparatos de ella funcionen y así poder saber si los datos son precisos o no. Esta caseta podía
podía tomar datos sobre el viento, sobre la radiación, la velocidad del viento, podría sobre la lluvia, precipitación, que principalmente es lo que más les interesa cuando se va a hacer las programaciones de riego. ¿Por qué? Porque en tiempo de lluvia, ya con una predicción que nos hace la caseta meteorológica, ya sería más conciso o más, de una manera más responsable el saber cuándo se puede realizar una precipitación de lluvia y ya así pues poder determinar si no regamos o si regamos y ya pues así podemos cuidar un poquito más el agua. Durante la unidad 4 desarrollamos un cuestionario que era cómo influían los vientos en la agricultura. La primera pregunta que nosotros realizamos fue ¿qué importancia tienen los vientos en la agricultura? Bueno, pues los vientos son de suma importancia en la agricultura debido a que así como nos ayudan en algunos procesos, para los cultivos también nos podrían afectar debido a que ocurren muchos tipos de vientos que podrían provocar muchos daños en los cultivos. De este cuestionario pudimos llegar a la conclusión de que son de suma importancia conocer el tipo de viento, así como los puntos cardinales para poder conocer cómo se puede expresar el viento o hacia qué direcciones va o hacia en qué dirección va a llegar y así poder determinar qué tipo de medida podemos utilizar para que el viento no nos afecte o no provoque un daño que sea irreversible en nuestros cultivos. Durante la unidad 5 pudimos desarrollar el tema de hidrometeoros. Los hidrometeoros son aquellas partículas muy pequeñas que quedan suspendidas en la atmósfera, ya sean de agua o de hielo. Algunos ejemplos de ellas pueden ser eh, el granizo, la niebla, la neblina, también podría ser la escarcha, entre muchos más. Durante la unidad 6 pudimos llevar a cabo el tema de fenología. Esta es la ciencia que se encarga de estudiar los factores climatológicos y los procesos de ciclos de vida de los seres vivos y cómo van relacionados uno del otro. Mis conclusiones obtenidas durante el desarrollo de este video es que todos los temas vistos durante el semestre son de suma importancia, ya que nos permiten conocer cuáles son las condiciones bajo las cuales podemos o no trabajar en la agricultura, así como cuáles son los fenómenos que nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar en dichos cultivos. El tema que a mí más me llamó la atención fue el de conocer la estación meteorológica, debido a que me parece una herramienta fundamental hoy en día para conocer todos estos procesos. Muchas gracias.